Jornada 29 de la liga finalizada, en este caso sin el partido del lunes de por medio, porque no hay partido hoy. La jornada ya se finalizó anoche con ese duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Así que venimos a un análisis con los 10 partidos ya disputados, con los resultados que tenéis arriba de la pantalla. Vamos a empezar como siempre en orden cronológico a comentar de forma resumida cada encuentro, los que más cosas tuviesen que decir, pues más, y los que menos, menos. En este caso, la victoria del Villarreal ante la Real Sociedad fue la típica victoria que esperamos del Villarreal en este tramo de temporada. Un equipo que para mí no necesita brillar para acabar demoliéndote en 15-20 minutos. Es el típico partido del Villarreal que venimos viendo prácticamente toda la segunda vuelta, donde en un tramo de partido, en esas transiciones ofensivas te acaban matando. La Real es un equipo que ya viene sufriendo habitualmente en las transiciones defensivas. Creo que ha defendido mejor otras situaciones de área, con Chalet Achar, que viene mejorando, con John Martín, que para mí es su mejor defensa. Los duelos 1 para 1 con Aramburu, por ejemplo, en derecha. Creo que son cosas que al equipo se le dan mejor que las transiciones. Para empezar, porque no tienen un pivote puramente recuperador, el perfil de mediocentro de la Real es otro, y creo que son centrales que también sufren bastante teniendo que correr hacia atrás. Zubeldia, por ejemplo, aquí lo vimos muy superado, y el Villarreal en ese contexto es un equipo que se mueve de maravilla. Gerard Moreno como lanzador, Mikautadze corriendo al espacio, Nicolás Pepe también en conducción. Moleiro en este caso no fue tan dañino, pero bueno, los otros tres fueron los goleadores del encuentro y generaron muchísimas ocasiones. Yo diría que incluso ese 3-1 puede ser ciertamente corto, porque el Villarreal generó tanto como para que el hecho de que Remiro fuese el mejor jugador de la Real de largo. O sea, el Villarreal generó para marcar 4 o 5 goles sin ningún problema, sobre todo Mikautadze, que las tuvo de todos los colores. Al final acabó marcando, incluso dando una asistencia, pero es que Mikautadze del partido se podía haber ido con un hat-trick sin problema. Así que de nuevo sensación de que el Villarreal es un equipo súper productivo arriba, un equipo que cuando encuentra su timing en el partido, básicamente te mata. Y la Real, que esa racha, o más que racha, sensaciones positivas que viene acumulando, se vieron frenadas de golpe ante un equipo que demostró ser claramente superior. No fue el día donde vimos brillar ni a Oyarzábal ni a Guedes, en todo su sitio en la segunda parte, que fue el autor del gol, pero bueno, acción, no sé si decir prácticamente aislada, ese gol de la Real, porque el Villarreal, como digo, fue claramente superior, y un Villarreal que recupera de esta forma la tercera plaza. Que como la temporada del Villarreal ya viene siendo acabada desde hace semanas, incluso meses, porque cayó pronto en Champions, cayó pronto en Copa, y la cuarta plaza la tenía muy asegurada, al final el Villarreal tiene todas de cara para poder acabar tercero de la liga, lo cual sería un punto, bueno, no te cambia nada a nivel de competición para el año que viene, pero oye, poder demostrar que puedes competir con el Atlético de Madrid, también habla eso más de Atlético de Madrid, evidentemente, pues bueno, sería firmar una grandísima campaña en Liga. Vamos al primer partido del sábado, un partido que nos deja muchas cosas que comentar porque vimos, bueno, dos situaciones inesperadas. La primera la habéis comentado antes por el chat, Murici, que lleva siendo héroe toda la temporada, se convirtió en villano. El Mallorca vuelve a entrar en descenso después de conseguir salir la semana pasada porque Murici falló. En primer lugar, una ocasión clarísima en la primera parte, es verdad que le vino a la pierna derecha, pero era una ocasión que menos que de tirar a puerta. Y sobre todo, ese penalti en el tramo final de partido. Ese penalti por mano de Pedro Vigas. En el Martínez Valero ya se presagiaban lo peor en un partido que el Elche por fin puede asomar de 3 y parecía que de nuevo al final lo iba a acabar empatando, y sin embargo Murici falló ese penalti mandándolo por encima del larguero, y con ello el Elche sumó su primera victoria del 2026. Es uno de los titulares de la jornada. Por fin el Elche, después de tanto intentarlo y yo creo que de merecerlo en algún partido en casa, por fin se lo acabó llevando. Más allá del fallo de Murici, a destacar evidentemente esa acción del 2-1 que marcó Tete Morente. Al final es un centro de Valera donde Tete Morente remata al segundo palo y habla y vuelve a dejar clara la efectividad del Elche con sus carrileros. Yo creo que el Elche ha perdido mucho con la baja de Álvaro Núñez en el mercado invernal. Era un jugador para mí imprescindible para la idea de Sarabia. Se tomó como si fuese una baja más. Y bueno, para mí me parece uno de los mejores laterales de la primera vuelta. De hecho, creo que lo pusimos en el 11 alternativo a Marco Llorente como lateral derecho en la primera vuelta. Y es una baja que al Elche le ha costado muchísimo. Ha jugado ahí Tete Morente de vez en cuando.
A veces Josan, yo creo que haya habido un intercambio posicional donde ninguno se ha hecho con el puesto. Por fin Tete Morente se reivindica tras llegar del Leeds en el mercado invernal, marcando ese gol del 2-1. Más allá de eso, buen partido de Alex Febas otra vez, demostrando que es el mejor jugador del Elche este año. Bien Valera, como he dicho antes. Y bueno, esos que en la primera vuelta fueron fundamentales para el Elche, me dio la sensación de que por fin vimos de nuevo a un nivel de ellos bastante bueno. Mismamente Gruber volvió a hacer un gran partido. Rafa Mir de nuevo volvió a ver puerta, que en la primera vuelta tan prolífica fue lo que le dio muchos puntos al Elche. Vimos un Elche que, insisto, pudo no ganar, pero esta vez la moneda sí salió cara, como otros días podía haber salido y no salió. Así que primera victoria del Elche para abandonar puestos de descenso. Y es la típica victoria que creo que al equipo lo puede catapultar hacia arriba. Yo he tenido la sensación siempre de que este Elche no se merecía bajar, pero claro, esto no es una cuestión de merecer más o merecer menos. Al final esto se llama de marcar más goles que el rival, sumar más puntos y por lo tanto salvarte. Yo creo que el Elche puede ser un punto de inflexión importante este partido, después de que durante toda la semana se ha estado, poniendo en duda la posición de Eder Sarabia en el banquillo. Posición que el club ha dejado claro desde el primer momento que no se iba a echar a Eder Sarabia. Pero claro, ya sabes cómo funciona esto. Tú ratificas a tu entrenador, es el paso antes de acabar destituyéndolo, y más ahora con el parón de selecciones. Así que después de esto, tan solamente queda un equipo sin ganar en 2026, como dice por aquí Megachín, y es el siguiente. El Real Club Deportivo Español volvió a perder, en este caso en casa, ante el Getafe. Luego hablaremos más de este partido, o más que de este partido, de la dinámica del Español, porque es uno de los puntos del programa, pero es un partido donde al Español no le salió absolutamente nada. Se empezó adelantando en el marcador, era fuera de juego, volvía a marcar otro gol, volvía a ser fuera de juego. El Español durante los primeros 35 minutos le estaba metiendo un baño de fútbol al Getafe, el Getafe sufriendo muchísimo en centros laterales. Y durante los primeros 35 minutos la sensación como dio el partido era: ¿cómo puede ser que el Español no esté ganando esto? Un Bordalás muy cabreado con su equipo hace un cambio en el minuto 35, mete a Mario Martín quitando del campo a Diego Rico, que Diego Rico se fue con un mosqueo importante, reestructuró Bordalás a su equipo, no de esquema, pero sí el orden de sus piezas. El Getafe empezó a crecer y de nuevo a partir del balón parado acabó marcando los dos goles. El Español en ese momento no se lo podía creer cómo había estado tan cerca de adelantarse con fuera de juego, que sobre todo el primero es milimétrico, y cómo al final en el balón parado el Getafe vuelve a sacar rédito de una faceta que la domina a las mil maravillas y lo suele demostrar, pues bueno, de forma bastante habitual, podríamos decir. Luego el Español acabó recortando distancias con ese gol de Roberto, a una buena asistencia de Rubén Sánchez, que me gustó mucho su entrada al partido, pero insuficiente para rascar ni un solo punto. Decía por aquí, venga, si no, ojalá con Bordalás. Acabó, sí, teniendo algún problema con el cuarto árbitro, el bueno de Bordalás. Pero como digo, al Getafe en este caso lo que más le interesará es que vuelva a sumar 3 puntos que adelantan de hecho al propio Español. Bueno, es que el Getafe acaba la jornada en puestos europeos si finalmente esa octava plaza da lugar a Europa. Así que lo del Getafe de Bordalás, que yo nunca lo he contado como un candidato, porque creo que ni el equipo da para ello, ni esa debería ser su pelea, de momento la jornada la acaba ahí. Así que hablan muy bien del equipo de Bordalás. Y bueno, de la dinámica del Español, como digo, luego hablaremos. Luego tenemos un partido que era, pues diría que de los más trascendentales de la jornada, porque ese Levante Oviedo podía mandar un equipo a la tumba y a otro darle alas, y es lo que acabó pasando. 4-2 del Levante al conjunto asturiano para colocar al equipo tan solamente a 3 puntos de la salvación. Magnífico mes de marzo por parte del conjunto granota, 8 de 12 puntos posibles, con el gran protagonismo de Carlos Espí, que ha tirado del equipo hacia adelante con sus goles. Lo volvió a hacer en este partido con ese doblete. Hay que decir que los malos momentos del Levante acabaron dándole el empate a 2 al Oviedo. Hay un momento donde el Levante tiene el partido totalmente controlado y haciendo mucho daño a una defensa del Oviedo que estaba siendo terrible. O sea, luego hablaremos de algún protagonista de forma negativa, porque lo del Oviedo atrás fue un sin Dios. No sé entre David Costas, Beillí o Sibo quién estuvo peor, pero vaya triángulo defensivo del Oviedo, absolutamente para olvidar. El Levante lo aprovechó, como digo, con Carlos Espide, protagonista, pero hay un momento del partido donde el Levante se relaja, el Levante empieza a cometer errores, y de hecho a la vez el Oviedo, consigue empatar el partido 2-2 después de ese penalti
de Fede Viñas y el anterior gol de Ilías Chaira. Dicho eso, el Levante consigue recomponerse en el partido, marca Carlos Ada ese gol del 3-2 y ya en el tramo final finalmente acaba marcando el cuarto para cerrar el partido. Pero eso, para mí el Levante fue muy superior, pero hubo un momento de indecisión durante el encuentro que creo que se vieron tan superiores que les pudo jugar una mala pasada. En cualquier caso es increíble cómo se ha recompuesto un equipo que hace un mes y pico parecía que no tenía nada, con un Carlos Álvarez lesionado, con un Pablo Martínez lesionado, con una Arriaga que había perdido protagonismo, Eta Young que también está como está, un Iván Romero que ha ido a menos. O sea, los jugadores que más destacaron del Levante en la primera vuelta están todos o lesionados o en baja forma, y cómo ha encontrado en piezas que a priori se contaba poco con ellas, como Iker Losada, como Karim Tunde, como Carlos Espí, jugadores muy valiosos para este gran tramo de la temporada del conjunto de Luis Castro. Mucho mérito como ha recuperado el equipo. Y bueno, esta jornada 29 a 3 puntos de la salvación. Creo que es uno de los equipos que no querría que hubiese parón de selecciones ahora, porque la dinámica es totalmente ascendente. Y bueno, uno de esos 2 empates de las últimas jornadas también estuvo a punto de sacar mejores resultados. Si no fuese, por ejemplo, por el empate del Rayo en el prácticamente último minuto de la semana pasada. Por aquí decía Megachin, sí que él tiene dientes de sierra al Levante, una defensa para ir a Europa. Yo no le exageraría tanto, Megachin, porque ahora el equipo sí que está mejor, pero para mí tiene igualmente, es una defensa de primera división, sí, creo que sí, pero no diría para más, sinceramente. Se pasaba por aquí también Lolillo CRS Sparrow, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y bueno, pasamos a ese partido. Decía, me acaba de saltar la notificación y lleva 44 minutos. Bueno, tú hiciste una notificación, la verdad, Lolillo. Desgraciadamente, poco se puede hacer y la plataforma funciona de esta manera. Ojalá hubiese saltado antes. Espero que no le pase a tanta gente. A mí a veces me pasa también, sobre todo en el móvil me saltan súper tarde cuando los directos también llevan ya una hora. Pero bueno, es que esto en Twitch no es nada nuevo, la verdad, como dice por aquí Megachin. Vamos al siguiente partido, que fue una victoria de Osasuna ante el Girona, tan solamente por 1-0, pero hay que decir que con cierta superioridad del conjunto local ante el Girona. Este partido coincidió con el anterior, ¿vale? Coincidió con el del Levante, así que yo me lo vi por la noche en diferido y la verdad es que yo vi un Osasuna siendo claramente superior, que le costó muchísimo gracias a la figura de Gazzaniga, que paró absolutamente todo lo imparable. O sea, el partido de Gazzaniga bajo palos es tremendo. Víctor Muñoz, bueno, las tuvo de todas las maneras para intentar marcar, no pudo, pero al final el de siempre ante Budimir volvió a ser diferencial dentro del área. No hizo un gran partido ante Budimir, no es que hubiese aparecido mucho, como digo, el ataque de Osasuna lo estaba liderando Víctor Muñoz, pero tener un jugador como Budimir dentro del área es que te da demasiadas soluciones y un día más volvió a vestirse con capa de héroe para darle al equipo los 3 puntos y así batir a un Gazzaniga que estuvo impecable. Como digo, para mí el resultado es justo, O sea, el Girona no generó prácticamente ocasiones. Vimos un partido flojito, la verdad, de los de Mitchell. Y bueno, creo que Osasuna se lo merecía. Venían en este partido empatados a puntos. Y esa victoria de Osasuna vuelve a colocar a los de Alessio Listi cerquita de puestos europeos. Están a un punto de Athletic Club, de Real Sociedad, de Getafe, bueno, metidos en la pelea. Yo creo que es un equipo ciertamente irregular y que eso le puede acabar costando ocupar esa séptima octava plaza, pero de momento hay que decir que en la pelea sí que están. Vamos a hablar del último partido del sábado, que es el partido que ha costado la destitución a Andrea Almeida, que ha sido una de las últimas noticias bueno, de actualidad, en este caso del día de hoy. Ya se venía rumoreando realmente desde el día de ayer que Matías Almeida no iba a continuar como técnico del Sevilla, que el Sevilla buscaba una solución, y bueno, ya se ha conformado en la mañana de hoy lunes. Matías Almeida ha sido destituido sin poder acabar lo que viene siendo en el banquillo del Sevilla, porque hay que recordar que no sé cuántos partidos lleva ya de sanción, pero los últimos no los ha podido ocupar lo que viene siendo en su propio banquillo, ha estado su segundo al cargo, pero bueno, entendemos que el equipo al final viene de su parte y las decisiones las acaba tomando él, y la dinámica del Sevilla tan negativa, pues bueno, acabó influyendo en esa destitución. 0-2 del Valencia en una buena victoria del conjunto Che, para mí sin ser brillante. O sea, yo no vi un grandísimo Valencia en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sí que vi un equipo fuerte defensivamente. Dimitrievski ha dado seguridad bajo palos.
Chomert está a un grandísimo nivel. El fichaje de Unai Núñez es muy importante para el Valencia defensivamente. Hasta Tárrega, que venía estando realmente mal, hizo un buen partido. Luego, la solidez que te está dando Guido en el centro del campo, consolida un centro del campo que viene creciendo. Y luego arriba, pues bueno, entre que el Sevilla es un manojo de nervios, que comete errores, y que bueno, a día de hoy Ramazzani está con ese puntito de puntería que le están entrando a las cosas. Al final el Valencia se llevó el partido. Hugo Duro también volvió a mojar, que aprovechó su titularidad. Pero bueno, al final yo siento que el Valencia hizo un partido serio, correcto, competitivo, no brillante, ante un Sevilla que le fallan muchísimas cosas. Hasta Alexis Sánchez ya fallando en uno de los goles que encajó el Sevilla en una pérdida totalmente absurda. Bueno, ahora después ampliaremos más sobre Almeida y daré mi opinión, pero evidentemente esta derrota deja al Sevilla muy tocado, 3 puntos por encima de la salvación y de nuevo mirando de forma seria a esos puestos de descenso. Vamos en este caso a lo del domingo, que empezó con la victoria del FC Barcelona. Bueno, antes quiero leeros un poquito por el chat, porque había por aquí cosas. De hecho, mira, apuntando a los problemas defensivos del Sevilla, decía Megachin, el segundo gol del Valencia es un desastre sevillista. Sí, Megachin, la verdad es que sí. Es que el Sevilla es un equipo que hay días que competía muy bien y luego hay otros días que comete errores que no tienen sentido. Lo que he dicho antes de Alexis Sánchez, ha quedado muy señalado una jugada, un balance defensivo del Sevilla, donde el retorno de Agumé es muy pero que muy pobre. Bueno, al final es que son acciones concretas donde si no estás 100% metido en el partido, das errores. Y al final eso el Valencia lo acaba aprovechando. Que sigue sin ser un Valencia bollante, pero al menos está teniendo esas dosis de competitividad que al Valencia le van a mantener la categoría. Yo diría que si no al 100%, al 95% en el punto de temporada en el que estamos. Tampoco creo que al Valencia le dé por luchar por Europa, sinceramente, pero sí que está en ese punto de decir, bueno, cierta tranquilidad, la verdad. Más cosas que había por aquí por el chat. Decía Lorillo, ojito al Girona, Villarreal y Real Madrid, los próximos 2 partidos. Pues mira, el calendario duro del Girona. Yo la verdad es que no me sé los calendarios porque para tener el calendario de los 20 equipos en la cabeza muy difícil, así que no me lo suelo mirar demasiado. Pero sí, partidos complicados, la verdad, para el Girona en la vuelta del parón. ¿Puede meterse en problemas? No sé si hasta ese punto, sinceramente. A ver, si siguen sumando puntos Elche, Mallorca, Levante, ¿podría meterse en problemas el Girona en en las siguientes jornadas? Podría ser, pero yo creo que el Girona en el momento competitivo en el que está, por mucho que perdiesen antes de ayer en el Sadar, yo creo que el Girona se va a salvar sin demasiadas dificultades. La verdad, creo que hay equipos que están bastante peor. A ver, ¿qué más había? A ver, ¿qué más? Por el chat. Este podía sentarse ya, ¿no? No sé a qué te refieres, Lolillo, respecto a eso. Alonso decía, 4 partidos de sanción le quedaban a Almeida. Claro, si es que fueron 7, ¿no? Había cumplido 3, si no me equivoco. Si es que era una barbaridad. Mira, tiene decía, Guido Rodríguez es jugador del Valencia de cuando era el Valencia. Sí, es una buena comparativa, ¿no? Guido Rodríguez recuerda a un Valencia en mejor estado, ¿no? A un Valencia en mejor estado. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Bienvenido. Me alegro verte por aquí. Decía Raúl, ¿tú eres periodista? Sí, al menos tengo una titulación. No me dedico a ello de forma monetaria, si queréis llamarlo de alguna manera, pero la titulación la tengo y lo intentamos, Raúl, lo intentamos. Vale, más cosas a comentar. Como digo, íbamos ya con lo del domingo, en este caso la victoria del FC Barcelona ante el Rayo. Diría que partido bastante flojito en general. A mí el partido del Barça me parece muy pero que muy pobre. Tiene buenos tramos en la primera parte, más allá del gol a balón parado de Araujo, donde sí que tiene unas cuantas ocasiones. Rafinha tiene para adelantar al equipo bastante pronto en esa recuperación y ocasión muy clara que falla. Por momentos el Barça de la primera parte sí que estuvo bien. Lo de la segunda del Barça me parece una de las peores mitades de la temporada y se explica por 2 cosas. La primera, Joan García, o sea, lo de Joan García es uno de los claros protagonistas de la jornada con su actuación ante el Rayo, y luego las cantidad de ocasiones que falla el Rayo Vallecano que tienen que ser de gol o gol. La primera de Carlos Martín en la primera parte, minuto 1 de partido, creo que es una acción de Carlos Martín que tiene que definir mejor, pero que le doy mérito a Joan. La del Pacha Espino, que por ejemplo lo comenta por aquí Megachin, es terrible. Pero no es que sea terrible el disparo, es terrible el control, la aproximación, lo mal que se perfila y luego el disparo, creo que es lo de menos, me refiero.
el disparo creo que viene de la mano de todo lo mal que lo habías hecho antes. Y claro, luego llega tan forzado, tan mal perfilado, que intenta colocar a la escuadra ante Joan García y el disparo se le va, pues bueno, lo que ya visteis. Es una mala acción del Pacha Espino, pero es que en general el Rayo creo que generó bastante para poder, que menos que llevarse el empate. Me gustó cómo compitió el Rayo en la segunda parte, no tanto en la primera. Es verdad que el Barça, bueno, y la mayoría de equipos grandes realmente, o sea, Madrid, Atlético de Madrid, en clave fútbol español, está en un momento de la temporada de hacerse pocas preguntas, sino intentar sumar de 3 de forma, bueno, no sé, sin tener que decir hemos estado mejor o peor, sino que casi que el objetivo es, mira, hemos sumado de 3, es lo importante, las formas importan poco y hay que seguir adelante porque el calendario aprieta una barbaridad y el cansancio físico se sigue notando. Y por eso creo que hay jugadores que están bajando un poco de nivel. Pero bueno, yo creo que el caso del FC Barcelona, no sé hasta qué punto este partido puede ser preocupante. Creo que al equipo le tiene que venir bastante bien el parón para recuperar un poco. Pero hay que decir que el partido es flojo. O sea, más allá de que preocupe más o menos el partido, es flojísimo. Y el resultado, a ver, sí, podríamos decir que es injusto. El fútbol no vive de justicia o de injusticia, el fútbol no va de eso. Pero bueno, si apeláramos a ella para hablar del partido, creo que el Barça sinceramente no se mereció ganar. Porque su segunda parte es muy mala. Dejó de controlar lo que pasaba. Bueno, y creo que el equipo de la segunda parte es que prácticamente ni atacó, podríamos decir. Pero bueno, mantiene el liderato. Y sobre todo esa gran racha de victorias en casa donde el equipo está prácticamente, bueno, sentando una racha sin precedentes anteriormente, pero en este caso lo hizo de aquella manera. A ver, más cosas que había por aquí por el chat. Bueno, veo que estáis también hablando entre vosotros. A ver, decía Raúl, ¿de qué equipo eres? Yo no me represento con ningún equipo de forma muy especial, Raúl. Yo hablo de fútbol, soy periodista. Pero si tuviese que darte uno, te diré que lo que más defiendo es, uno, la selección española y dos, el Granada, porque el Granada es mi ciudad. Bueno, o vivo en un pueblo de Granada, mejor dicho. Entonces, por cercanía, por una cierta vinculación, te diría el Granada. Pero bueno, lo he comentado antes. Esta semana el Granada ha ganado en segunda y ni siquiera vi el partido. Porque estaba viendo un Celta a la vez. Para que veas, ¿sabes? Esa vinculación que tengo yo hacia los clubes. Creo que tengo una mucha más vinculación a el fútbol en concepto general. Y respecto a futbolistas, o sea, soy más de futbolistas que de clubes. Imagínate cuál es mi punto de partida. Pero bueno, si te tengo que dar una respuesta, supongo, te diré que el Granada. Tengo más vinculación con el Granada que con cualquiera de los otros 41 equipos del fútbol profesional. Si te sirve de respuesta, supongo. Más cosas que había por aquí. Déjame así, el que viene. Qué locura de partido. Me interesa ese Celta a la vez. Vamos a comentarlo porque fue, bueno, uno de los grandes partidos o despropósitos de la jornada según como lo queramos ver. Decía J. Moreno, vaya brazo de Petit, pues Jorge, ni lo vi. Así que imagínate. Bueno, vamos a ese partido que Megachín tantas ganas tenía de comentar. Porque lo del Celta a la vez no tuvo ningún tipo de sentido. Es imposible no diferenciar este partido en las dos partes que tuvo. La primera, un Celta que avasalló al Deportivo Alavés a través de las transiciones con Ferran Jungla como líder. La primera parte de Ferran Jungla es una de las grandes actuaciones individuales de lo que llamamos de temporada. 2 goles, una asistencia y sensación de que le salía absolutamente todo lo que intentase. El Deportivo Alavés no supo bien cómo ajustar ese fútbol interior de los mediapuntas del Celta, que no terminan de ser ni extremos ni tampoco jugadores por dentro, sino que tienen esa cierta libertad. Y a partir de ahí, yo diría que el Celta empezó a poder correr en una defensa del Deportivo Alavés mal plantada. 3-0 en el partido. Hay un punto, no sé si de dejadez del Celta, no sé si de intención del Deportivo Alavés, pero yo le doy mucha importancia al gol que marca el Alavés antes del descanso. O sea, creo que ese 3-1 es fundamental para entender lo que pasa después. Porque yo creo que si tú te vas al descanso 3-0 y con la sensación de que te han goleado de forma merecida porque a la vez no estaba en partido, te vas al descanso con la sensación de, pues bueno, esto ya lo resolvemos otro día. Yo creo que ese 3-1 da a la vez cierta esperanza
Y aquí la mano de Quique Sánchez Flores tiene mucho que decir. Se une evidentemente que el Deportivo Alavés se lo cree. Hay que recordar que el Deportivo Alavés con ese 3-1 al descanso era equipo de segunda división. Ese era el punto, porque el Mallorca, aunque también había perdido, al final, por diferencia de goles, el Deportivo Alavés estaba por debajo en ese momento. O sea, para que os dais cuenta de la gravedad que tenía perder 3-1 en ese sentido. Pero claro, aquí el punto de Quique Sánchez Flores y su equipo es la competitividad que le sacó en la segunda parte. Que al final no deja de ser un partido embalaído, que vas perdiendo 3-1, sobre todo con el despropósito de los primeros 40 minutos, pero en vez de darlo por perdido, el equipo fue con todo. Los cambios que hizo Quique Sánchez Flores fueron en consecuencia de ello. No solamente es, venga chicos, mejoramos en la segunda parte, espabilamos. No, Quique Sánchez Flores fue atrevido, hizo 4 cambios al descanso. 4 cambios, o sea, está claro que lo que da a entender con eso es que si Quique Sánchez Flores hubiese podido cambiar a 8, lo hubiese hecho. Hizo 4 al descanso. O sea, solamente le quedó 1 para la segunda parte. Pero esos 4 cambios revolucionaron por completo el partido. A partir de la figura de los carrileros, Ángel Pérez por un lado, Abderrebat por otro, con Tony Martínez como líder en esa fila de delantero centro, cambiando a Boyé al descanso, que creo que puede ser un cambio muy controversial porque Boyé está tirando del carro muchos días y decidió que Sánchez Flores cambiara al descanso. Esta vez por suerte no entró Mariano, la verdad, no entró Mariano, eso es un punto también a agradecer por parte del conjunto babazorro. Entró Diabaté, que creo que dejó buenas sensaciones, no sé si no era su debut estaría cerca de serlo, ha jugado muy poquito y la verdad es que entró bien al partido y como digo, con Tony Martínez como referente, a la vez consiguió remontar. ¿Qué pasa? Que para que se dé esta hazaña, esta proeza, como queráis llamarlo, tiene que haber, ciertos, desconciertos, digámoslo de esa manera, de la parte perjudicada, que en este caso es el Celta de Vigo. O perjudicado, mejor dicho, Claudio Giraldez, porque los jugadores del Celta no pararon de pegarse tiros en el pie en la segunda parte con una cantidad de despropósitos como yo pocas veces había visto. Y mira que hablamos siempre realmente bien de la rotación de Giraldez, cómo tiene a toda la plantilla enchufada, cómo a pesar de que haya jugadores que no estén, el equipo prácticamente lo nota. Bueno, lo de la segunda parte de ayer, que no estuviesen Starfel ni Marcos Alonso, condicionó totalmente el partido. Lo de Aidú y lo de Carlos Domínguez, no hay por dónde cogerlo. En general lo de la defensa del Celta, porque no hubo nadie que estuviese bien. Pero Aidú y Carlos Domínguez concretamente, es que regalaron goles al Deportivo Alavés. Esa es la realidad. El 3-2, por ejemplo, que es ya el gol que te mete el miedo en el cuerpo, es un despropósito defensivo del Celta. Insisto, un partido que tienes controlado, 3-0, iba a ser el minuto 40, fácil. Te acaban remontando, más allá del buen hacer del Deportivo Alavés, porque el Celta es el peor, no diría que es el peor partido, pero sí que es la segunda parte, el peor tramo que le recuerdo al Celta de Giraldez desde que este cogió al equipo. No he visto nunca nada igual, de equipo absolutamente ido, de sensación de que ya estaba todo resuelto, de una defensa totalmente descoordinada, descompensada, no parecían jugadores profesionales varios de ellos, el equipo totalmente roto y partido. No sé, sensación de equipo no profesional por momentos por la cantidad de errores que cometieron. Entonces, claro, no sé cuánto de culpa le podemos dar al Celta y no sé cuánto de mérito le podemos dar al Deportivo Alavés. Yo los dejaré en que sin una cosa no existe la otra. Así que creo que se tendrán que dar las dos casuísticas juntas para ver una de las remontadas. Bueno, pues la mayor remontada en primer lugar que hemos visto esta temporada en la Liga. Y bueno, no sé si el Deportivo Alavés alguna vez en sus últimos años en primera habrá remontado un partido que tenía tan complicado, porque la sensación eso de minuto 40 de partido era 3-0, Ferran Junglà MVP de la jornada y a otra cosa, y finalmente todo fue en dirección opuesta. Por aquí por el chat, más cosas que había. Final de temporada de infarto con el tema del descenso, decía Juanma, ¿no? El descenso aquí en España, Juanma, está al rojo vivo, casi más intensidad que nunca porque no hay prácticamente ningún descolgado. Ahora quizá el Oviedo con la derrota esta jornada ante un rival directo como el Levante. Pero venimos de ligas donde siempre había uno o dos equipos que se quedaban muy atrás. Este año están todos haciendo por competir por lo menos. Y sí, está mucho más interesante, la verdad. Decía por aquí Rowling, no lo vi, pero fue similar a la Almería Granada de hace unas temporadas, David. Este partido
Yo diría que fue incluso más grotesco, Raúl, fíjate lo que te digo. Ese partido que tú dices, si no me equivoco, acaba 3-3. Es el día del hat-trick de Luis Suárez en la temporada que tanto Almería como Granada descienden. De hecho, creo que Luis Suárez marca un hat-trick ante el Granada y luego se lesiona en ese mismo partido. Creo que tú hablas de este partido, Raulín. Yo no sé si decirte que lo del Celta ayer fue incluso más grave. Y lo del Alavés más meritorio que lo del Granada. Me atrevería a decir. Ayer, Raulín, fue sangrante cosas que vimos. Es verdad que ese partido, a lo mejor si me pongo a revisarlo entero, a lo mejor cambio de opinión, pero lo que vimos ayer... Si no me equivoco, el partido que tú mencionas, Raulín, acaba 3-3. Este acaba 3-4. Con el Alavés completamente volcado y el Celta totalmente superado. No sé. La verdad, me parece un partido casi sin precedentes en los últimos años, este 3-4. Más cosas que había por aquí, decía Megachín. En la vez es raro, un partido tiene el día Lucas Boyé, otro lo tiene Tony Martínez. Si consigue los dos tuvieran el día a la vez, a lo mejor Megachín es que si los dos tuviesen el día a la vez, serían los delanteros, no sé, del Betis y no del Alavés. Es que a lo mejor ese es el punto. Si Tony Martínez y Lucas Boyé tuviesen la regularidad que tienen otros, es que estarían en un equipo mejor. Y a mí son delanteros que me gustan especialmente, ¿eh? Y creo que podrían estar en un equipo de nivel superior sin problema. Ahora bien, Lucas Boyé es un delantero que se lesiona mucho, ha tenido muchos problemas con el gol muchas veces. Lucas Boyé ha habido días que hace partidazos y no consigue marcar, por ejemplo. Y Tony Martínez es un delantero que siempre ha ido muchas rachas, su carrera es, no sé si decir complicada, pero sí que rara de narices, ha tenido muchos vaivenes. Es un tío que se lo ha tenido que currar de verdad para estar donde está, sentado en primera. La carrera de Tony Martínez es muy interesante y es una persona interesante de por sí, con la carrera que ha tenido y lo que ha tenido que trabajarla para conseguirlo. Como estando en Portugal, siendo un jugador del montón, hace un temporadón, lo ficha el Porto, pudiendo jugar Europa. Llega a España con muchas dudas por ahí en España, realmente nunca había triunfado. Y ahora se está haciendo carrera en el Deportivo Alavés y en una buena temporada. Así que creo que tiene bastante mérito lo de Tony Martínez. Pero sí, quizá haya cierta inconsistencia, ¿no? Megachín en los dos puntos del Deportivo Alavés. Que si tuviesen los dos el día y fuese algo más habitual, pues el Alavés estaría peleando por Europa. O sea, a lo mejor, ¿no? Por aquí decía Juanma, no me fío de Michelis en mi equipo. Yo quiero darle cierto tiempo, Juanma, respecto al Mallorca, porque ha tenido tramos de partidos que para mí han sido muy positivos, ha cambiado mucho el equipo, ya te lo digo, el Mallorca ha cambiado de estilo prácticamente por completo, desde que llegó de Michelis, pero a su vez el planteamiento ante el Elche no se pareció nada a lo de los dos partidos anteriores, Juanma, entonces quiero seguir dándole tiempo a ello. Y bueno, Juanma, por lo que sea del partido que comentaba Raulín, se acuerda porque su paisano Luis Suárez marcó un hat-trick, evidentemente, hat-trick y lesión. Cuando Luis Suárez todavía ni siquiera había sido convocado con la selección y ahora es el delantero titular. Ahora, evidentemente, en el Sporting. Y sí, es verdad, asistencia de Ramazani. Más allá de los 3 goles de Luis Suárez, 3 asistencias de Ramazani. Se me olvidaba este dato también. Día raro, cuanto menos, Raulín, ese partido. Por lo que sea, Granada y Almería acabaron descendiendo ambos. En fin, vamos al penúltimo partido de ayer, que es la victoria ante Athletic Club y Real Betis Balompié. Yo diría que un partido con dos tramos muy diferenciados, porque la primera parte, no sé si podemos decir que es de los mejores minutos del Athletic Club en la temporada, pero si no lo son, están cerca de ello. Creo que marca mucho la diferencia cuando sus grandes jugadores están a un buen nivel. Fue el mejor partido de Sánchez de la temporada, y no lo digo solamente por el gol, que por cierto fue su primer gol en este curso, sino que vimos a un Sánchez fluir por dentro, vimos a un Sánchez encontrarse, vimos a un Iñaki Williams incisivo y encontrar a sus compañeros. De hecho, Iñaki da las 2 asistencias en los 2 goles. Y luego encima Dani Vivian, pues bueno, marcó ese gran gol del 1-0. Cuando los grandes jugadores del Athletic, que son jugadores nivel Champions de forma demostrada, tienen un buen día, es que el Athletic es un equipo de Europa. Y eso es lo que demostró el Athletic durante la primera parte, que por desgracia este año prácticamente ningún día la hemos podido ver. Pero es que el potencial del Athletic es tal, lo sabemos y lo conocemos. Solo que este año ha estado muy alejado de esa versión. El partido cambia por completo la segunda parte, para mí, con la entrada de Pablo Fornals de forma definitiva. A mí el planteamiento de Pellegrini me sorprendió. Decidió vaciar el centro del campo juntando a dos puntas, Cucho y Rival. Dejó a Marroca y
y Rabat como centrocampistas, y claro, sin un Fidalgo, sin un De Osa, sin un Fornals, se vio ese centro del campo claramente vacío. Antony encima se vio que físicamente estaba ciertamente mermado. Pellegrini hizo 3 cambios al descanso, uno de ellos, como digo, Fornals, pobló más el centro del campo con él y con Altimira, y para mí el Betis a partir de ahí crece en la segunda parte. Luego encima Fornals pues marca ese golazo de falta, que es un chirlo impresionante. Fornals se apodera del partido, pero no le fue suficiente para acabar llevándoselo. Buen partido, por cierto, de Vivian y de Laporte, que creo que necesitan partidos así para acabar bien la temporada. Y en clave selección española, bueno, creo que Vivian ya complicado, pero Laporte tiene que acabar bien la temporada para llegar bien al Mundial. Así que partido positivo de ambos, y el Betis, no sé si el planteamiento hubiese sido otro desde el primer momento, a lo mejor el resultado no hubiese sido por derrota. Pero bueno, Pellegrini movió al descanso, acertó, pero insuficiente. Al final, el Athletic Club vuelve a ganar, y con ello, pues bueno, vuelve a meterse de lleno en la pelea por Europa. Y ojo, porque el Betis con esta derrota, más allá de llevar 5 o 6 partidos en Liga, creo que son sin ganar. Sí que es verdad que ganó en Europa 4-0 esta pasada semana, pero en Liga es más de un mes sin ganar, lo cual es llamativo. Ojo, porque las plazas europeas, recordando que la quinta puede dar acceso a Champions, estamos hablando de que están pues entre Betis y Español. O sea, del quinto al 11º hay 7 puntos. Realmente ninguno está tan lejos de conseguir bueno, premio de competición europea. Sí que es verdad que yo creo que la Real por momentos, el Celta por nivel general y el Betis por plantilla, yo diría que son los 3 favoritos a ocupar posiciones europeas. Luego habría que ver si la octava da plaza a Europa o no. Donde a mí lo de Español y Getafe personalmente me cuesta verlo por diversos motivos. Getafe por plantilla, Español por dinámica. Athletic Club, quiero ver cómo acaba la temporada tras la anunciada marcha de Ernesto Valverde. Recordamos que Ernesto Valverde está ante sus últimos partidos como técnico del Athletic Club. Y bueno, ayer sus mejores jugadores respondieron curiosamente. No sé si esto es causa-efecto, pero bueno, al menos hay un enlace ahí. Y luego Osasuna es un equipo ciertamente irregular, pero que me lo puedo creer en la pelea por el aumento de ciertos jugadores. Osasuna tiene argumentos para luchar esa posible séptima o octava plaza. Pero bueno, esa pelea va a ser divertida tanto como el descenso, yo diría. Y ya para finalizar, tenemos el derbi madrileño, derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Creo que, no sé si decir que muy condicionado, pero sí que con un poco la mirada de, oye, venimos de jugar Champions, y creo que por ello ambos equipos, diría que no están al 100%, sobre todo en clave Atlético de Madrid. Creo que la sensación del Atlético es que faltaron piernas a ciertos jugadores en la segunda parte, sobre todo en ese centro del campo. Pero realmente hay que decir que es un partido muy igualado. Yo ya lo dije aquí en la previa del viernes, que este tipo de partidos son un poco burbuja, que más allá de dinámicas concretas de futbolistas, estos partidos a nivel grupal, a nivel coral, suelen ser un poco, bueno, trampa respecto a las dinámicas en las que vienen los dos equipos. Creo que la dinámica del Real Madrid es positiva a nivel grupal, es un equipo que está empezando a competir, quizá tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca, y a partir de ciertas bases el equipo al menos se estructura de una forma ciertamente óptima. Luego hay que ver ahora que han vuelto Mbappé, Bellingham, que tienen Champions al Bayern, hay que ver cómo le va. Pero al menos el Real Madrid ha empezado a competir y a sentirse como un equipo, y eso ya es el primer paso para mí para intentar conseguir cosas importantes. El Atlético, claro, el Liga realmente es que ya está todo vendido. Va a quedar tercero o cuarto, según se aprieta más o menos. Pero la realidad es que, bueno, el partido era más un lucha contra tu grandísimo rival e intentar molestarle, intentar volver a ganarle como en la primera vuelta, que competir por nada en Liga. Realmente el objetivo del Atlético se centra ahora en Champions y no en Liga. Pero pese a ello, yo creo que el partido del Atlético, bueno, fue ciertamente competitivo. Yo vi que el partido fue muy a tramos, sobre todo en la primera parte. Vi un Real Madrid que empezó mejor. Luego el Atlético se empezó a sentir cómodo y empezó a encontrar transiciones, sobre todo a través de la figura de Griezmann como lanzador y Lookman corriendo al espacio. Lo de Griezmann en este sentido no es novedad. Y por cierto, con Griezmann no es oficial, pero en teoría se ha dicho que ya ha
firmado su próximo contrato, en este caso en la MLS. Después del partido, en teoría, se fue a Estados Unidos para firmarlo, o al menos eso se ha publicado por diversas personas. Pero bueno, lo que viene siendo su final de temporada sigue siendo brutal. Es que me parece uno de los jugadores más en forma, si no el que más, del actual Atlético de Madrid. Ahí con Pubil, Llorente podríamos meterlo. Y Lookman, como digo, corriendo al espacio pudo hacer daño al Atlético de Madrid, al Real Madrid, perdón. De hecho, a través de la figura de Lookman llega el gol del 0-1 con gran participación de Ruggeri y sobre todo de Giuliano, que da un taconazo espectacular. Y Lookman encontró el 0-1 y en ese momento de partido creo que el Atlético estaba ciertamente cómodo. No creo que el Madrid estuviese jugando mal, pero sí que creo que el Atlético estaba más o menos cómodo. Luego llegan los improperios defensivos del Atlético de Madrid. En primer lugar, de Hansko haciendo un penalti. Bueno, pues ciertamente innecesario, podríamos decir, ante Brahim. Aunque Brahim estuvo bien forzándolo, también hay que decirlo. Y luego con ese error de Hansko para regalarle el gol a Fede Valverde. Que, bueno, no hay que darle tampoco mérito a Fede Valverde en el momento de forma en el que está absolutamente pletórico, le sale todo, está en un punto físico brutal, está jugando donde y como quiere. No hay que quitar, evidentemente, que sea un error de Jiménez que regala el gol. O sea, esa jugada, para mí me parece más error de Jiménez que mérito de Valverde, sin quitarle mérito a Valverde. El tema es que un Atlético que estaba bien plantado comete dos errores que tiran el partido por la borda. Pese a ello, Nahuel Molina, en su show particular, donde decide que la fiesta es suya, marca un golazo sin sentido. Creo que a Nahuel Molina le tenemos que dar un premio a los dos mejores goles consecutivos de la historia del fútbol. Me refiero, los dos goles que ha marcado Nahuel Molina en las dos últimas jornadas no los ha marcado en su vida ni Messi ni Cristiano. O sea, los dos consecutivos me refiero. Si Nahuel Molina va a poner como costumbre meter pepazos desde 35 metros y marcar goles por la escuadra, que nos avise y que nos pille un pelín más acostumbrado, porque después de ser el jugador al que más palos le han dado en el Atlético los dos últimos años, de repente marcar esos dos goles sin venir a cuento, creo que es hora de que él, cuando encañona su pierna derecha, se ve con la confianza de que eso le va a salir bien, y oye, le está saliendo, no hay que negarlo, porque tampoco es que lo esté intentando todo el rato. O sea, no es que Nahuel Molina pruebe 4 veces a puerta desde la frontal del área y le salga una. No. Es que está probando con sentido. Realmente es coherente cuando realiza esa acción. Y claro, si los disparos le van por la escuadra, pues bueno, pues golazo. Y el Atlético de Madrid se volvió a meter en el partido. Luego apareció Vinicius Junior, que tampoco está haciendo un partido brillante, pero Vinicius tiene esto. Y creo que en este momento de la temporada le doy especial mérito a lo que está haciendo Vinicius, porque creo que no está interviniendo tanto en juego, o no está siendo el Vinicius de otros años donde todo pasaba por él. Sensación de que antes Vinicius era un jugador que intentaba 15 regates por partido y si le salían 4 o 5 te basaba para marcar la diferencia. Vinicius en este tramo está interviniendo menos, pero siendo igualmente decisivo con sus cifras. De hecho, sus cifras de gol por partido con Arbeloa son tremendas. Ayer marcó 2. Insisto, sin hacer un partido brillante, pero por ejemplo, en 3-2 es un golazo, recordando hacia adentro cómo la pega. Creo que está un poco siendo Mbappé, entre comillas. Muy distinto, porque Mbappé es mucho más resolutivo, jugador que al espacio es mucho más letal. No quiero comparar un jugador con otro en el perfil de futbolista que es, pero sí en cómo está asumiendo ese liderazgo, ¿no? Igual que Valverde, creo que está siendo el líder que contagia al resto, el capitán, digamos, el jugador que él por su propio peso ha elevado el techo del equipo. Vinicius está siendo el martillo que todo eso que está saliendo bien lo convierta en gol. Y bueno, pues creo que tiene sentido que asuma su rol en un momento donde las otras estrellas no han estado. Como he dicho antes, a ver ahora con Bellingham y con Mbappé cómo se puede compaginar todo eso después del parón de selecciones en este tramo final. En cualquier caso, el Real Madrid y Atlético en un partido igualado, creo que ambos, bueno, creo que el empate quizá podría haber sido lo más normal. Al final, esto demuestra de que si el Atlético comete errores y regala goles, al final es lógico que acabes perdiendo. Esa expulsión de Fede Valverde en el tramo final, bueno, hizo que el Atlético se volcase de cara a la portería de Lunin, pero el Madrid consiguió resistir bien. Y al final con esa victoria, pues se sigue manteniendo en la pelea por la Liga. 4 puntos del Barça, como en este último mes, esa es la distancia a marcar. Y con ambos equipos también además metidos en Champions, al igual que el Atlético. Así que este final de temporada puede ser
puerta grande o enfermería para un Real Madrid que si lo llegamos a definir hace 2 meses diríamos que la temporada se antojaba complicada, pero ahora mismo, sin ser favorito a nada, es un clarísimo candidato a todo y más tras días como ayer donde volvió a ganar ante un rival de los más complicados que le quedaban por jugar. Así que creo que con eso hemos podido resumir más o menos bien lo que ha pasado en los 10 partidos. Vuelvo a leer por aquí por el chat a ver qué más cosas hay. Decía por aquí. A ver. Vale, a ver. De Juanma había bastantes cosas. Sí, es verdad que Juanma por privado el otro día, no sé si ayer o antes de ayer, me dijo que en Colombia, él como colombiano que es, bueno, Cucho y De Osa ni siquiera son habituales convocados con Colombia y aquí en España es algo que sorprende, sobre todo lo de Cucho. Y de hecho que De Osa jamás había sido convocado. Y también lo ha hecho bien en el Betis. Luces y sombras, Juanma, te diré. Lo de Osa en este primer año. Decía también por aquí Juanma. Lo que más se queja uno es que por qué están llevando a Santos Borré y Castaño en vez de Cucho y de Osa. Claro, yo ahí ya, de rendimiento de Castaño y de Santos Borré, o sea, sé quiénes son, pero ni idea. Y sí llamaron a Gustavo Puerta del Racing de Santander, que lo está haciendo bastante bien en segunda, Juanma. Claro, Gustavo Puerta antes que de Osa, siendo un jugador de primera y otro de segunda, quizá llama la atención, ¿no? Pero bueno, Gustavo Puerta de segunda lo está haciendo bien. Decía Raulín, ¿crees que al Betis le faltó físico por cansancio o simplemente jugó mal? Depende, creo que si hablamos a nivel colectivo, Raulín, creo que jugó mal, sobre todo, creo que el planteamiento de Pellegrini fue extraño. O sea, creo que intentó ser un equipo mucho más vertical de lo que el propio Betis necesita ser, que es un equipo a veces vertical. Pero creo que esa verticalidad del Betis lo que mejor hace es entenderla. O sea, creo que una cosa que a mí me gusta del Betis habitualmente es que es un equipo que sabe cuándo calmar y sabe cuándo verticalizar. Y creo que el plan de partido de Pellegrini era únicamente verticalizar al inicio y eso al equipo le costó entenderlo. Y salió mal plantado en la primera parte. Así que creo que a nivel coral fue más eso. Luego, a nivel físico sí que podía puntualizarte en algún jugador en concreto, como Anthony, por ejemplo, que creo que sí se le notó, pues que físicamente no estaba al 100%. Y luego Megachin decía, ¿el Celta se puede haber agarrado bien? Sí, el Celta esta jornada podía haber acabado por delante del Betis sin ningún problema. De hecho, llegó a estarlo por delante del Betis con ese 3-0. Y luego Megachin decía, ¿Isco y los Celso van a poder jugar este año? Daría salto y grande, daría un salto grande el Betis, ¿no? A ver, en teoría, después del parón están. Lo que no sabemos es a qué ritmo competitivo van a poder estar como para sumar después de lesiones importantes. Isco volvió de su primera lesión y recayó a la semana después de ese golpe con Rabat. Lo Celso también lleva ya meses lesionado. Verlo lo vamos a ver, Megachín, en ese tramo final de temporada. Pero lo que no sé es a qué nivel, con cuánta importancia, en qué dinámica, diría. Porque siendo titularísimos y piezas fundamentales desde ya, no. No sé si una hipotética semifinal de Europa League, más final, para las últimas 5 o 6 jornadas. Hay que ver cómo están, no lo sé. Sinceramente, es complicado responder a eso ahora mismo. Pero bueno, ver sí que lo vamos a ver. Decía Raulín, Nahuel Molina no es bebé que en muchas ocasiones tiraba por tirar. Es que ese es el punto, Raulín. No es que a Nahuel Molina llegue el Metropolitano como Vallecas a bebé, en plan de chuta y le pegaba desde 40 metros porque algún gol increíble marcó bebé, ¿eh? Y buen disparo tenía, una cosa no quita la otra. Pero de Nahuel Molina es con cierto sentido, realmente. Por eso llama más la atención y tiene más mérito, en mi opinión. Decía Juanma, recuerda un poco lo de Guller cuando quería intentar colgar el arquero pegándole desde su casa. Sí, con el matiz de que lo está consiguiendo por partida doble Nahuel Molina. Así que bueno. Guller igualmente marcó uno de los goles de la liga la semana pasada. Espectacular. De hecho, gente, si os parece bien, después de hablar de cada uno de los partidos más o menos por encima para que lo más importante haya quedado comentado. Bueno, habéis tenido en pantalla los máximos goleadores, asistentes, los jugadores más leñeros, que esto sé que es algo que a alguno le gustará saberlo, con Aramburu, Antonio Blanco, Mario Martín, Paul Lozano y Samu Costa. Y que por cierto, creo que los datos están mal de las faltas hechas, ¿vale? O sea, los jugadores sí son eso, pero los datos están mal, porque sé que Aramburu lleva 50 y pico y no 85, ¿vale? Ahí sí que ha habido un error mío, los jugadores sí que son esos. Y luego lo de las porterías a cero, que sí que está bien, donde Joan García, por cierto, se ha convertido en el primero tras la portería a cero de este fin de semana.
Vamos a ir a la siguiente sección, gente, la sección de los destacados de la jornada, esta que nos sirve para mencionar a, bueno, ciertos futbolistas que esta jornada han sido dignos de nombrar, ya sea para bien o ya sea para mal, en cualquier caso. Verás el Getafe tratando de fichar a Aramburu. Si pudiese, Raulín, si Bordalás pudiese, Aramburu sería capitán general. Aunque hay alguno que juega en esa posición, que está haciendo un gran año, aunque también se va a ir del Getafe próximamente. Sí, Juanma, hablamos de la convocatoria de España. De hecho, hay un vídeo en mi canal de YouTube bastante largo, de 50 minutos, hablando sobre la convocatoria entera de la selección española. Así que sí, la convocatoria de España hablamos el viernes, que es cuando salió. Hicimos directo y hablamos de la convocatoria. Vale, gente, destacados de la jornada. Como siempre, empezamos por lo mejor, por el MVP, el jugador que mejor actuación individual ha hecho. No sé vosotros con quién os quedaréis, pero yo me voy a ir al gran partido y ahí el señor Tony Martínez, del cual hemos hablado antes, va a ser mi MVP. 45 minutos antes del final de ese partido, todos hubiésemos dicho Ferran Jungla, que marcó 2 goles y dio una asistencia, pero Tony Martínez después hizo lo propio. 2 goles, asistencia y remontada como jugador clave para que el Deportivo Alavés salga del descenso. Así que, gente, yo me voy a quedar con Tony Martínez como MVP. La sorpresa de la jornada. Hay muchas, creo que hay jugadores poco habituales que ya sea que han marcado un gol importante, que han hecho un gran partido siendo titulares de forma inesperada, por ejemplo. Hay varios con los que quedarse, pero por la importancia de su gol en una vuelta a casa me voy a quedar con Tete Morente, que le ha costado mucho en los primeros partidos estar a un buen nivel. De hecho, yo aquí mencioné que Tete Morente había llegado realmente mal del fútbol italiano, que estaba siendo el carrilero derecho titular, pero de luego por mérito no estaba siendo. De hecho, perdió el puesto en varias jornadas. En esta volvió a ser titular y bueno, fue diferencial con ese gol ante el Mallorca para que el Elche, sume de 3 y salga también de puestos de descenso esta jornada, metiendo además al propio Mallorca en esa posición. Así que como sorpresa me quedo con Tete Morente y su gol y bueno, ese sentimiento de pertenencia hacia la parroquia del Martínez Valero. Vamos con el tapado de la jornada. Me quedo con Karim Tunder, jugador del Levante, que hizo para mí un partido muy pero que muy positivo ante el Oviedo. Dio una de las asistencias de los goles y sobre todo lo hizo jugando en banda izquierda, que habitualmente lo hemos visto más en el extremo derecho. En este caso lo hizo por izquierda y a mí me gustó bastante. Creo que es un chico que tiene buena pinta. Sí que es verdad que todavía para mí le queda un proceso de maduración largo. Está siendo titular porque Luis Castro juega con extremos y el Levante tampoco es que tenga grandes extremos. Entonces ha tenido que ser muy importante un chico súper joven con ficha del filial. Pero oye, creo que a lo mejor pudo ser su mejor partido con la camiseta del Levante desde que debutó, si no me equivoco, en enero o diciembre, donde ya se ganó prácticamente el puesto. Y oye, esta jornada me ha gustado especialmente. Creo que hay otros jugadores del Levante de los que se habla más, y más este último mes, donde hay varios que han llevado muchos elogios, sobre todo el que estáis pensando todos, del que luego hablaremos, pero como tapado de este Levante, Karim Tunde me convence. Vamos con la alarma, y la alarma en este caso va a ir para Carlos Domínguez del Celta de Vigo. En general, la segunda parte del Celta es para alarma y de las potentes, de las que suenan y te despiertan de madrugada. Pero en el caso además de Carlos Domínguez es que me pareció, bueno, entre él y Edu, no sabía con cuál quedarme, como los principales artífices de la liada catastrófica que se pegó el Celta en la segunda parte, en Balaídos. Coloco que Carlos Domínguez porque es un poco la confirmación de que no todos los suplentes de este Celta pueden cumplir con las expectativas. A mí Carlos Domínguez es un jugador que cuando aparece, bueno, pues sí que me resultaba interesante, que podría ser un jugador a tener en cuenta a largo plazo. Creo que con el paso de las temporadas se ha ido quedando un poco corto y este año es que su participación estaba siendo muy pero que muy escasa. Al final, con las molestias de Starfelt, de Marcos Alonso, fue titular. Y bueno, creo que demostró de que ahora mismo en Celta está para pocas cosas Carlos Domínguez. Yo no sé si tendrá muchas más oportunidades, pero dejó que desear su partido, así que lo pongo como alarma porque a lo mejor su carrera de los partidos que te la marcan posiblemente para mal, sin yo desearle el mal ni mucho menos, pero es verdad que su partido
y más con lo señalado que quedó el Celta con su defensa en el encuentro ante el Alavés, pues bueno, me quedo con él. Vamos con el golazo, que bueno, si la semana pasada no pude poner a Nahuel Molina por Arda Güler, esta semana vamos a hacer lo propio. No sirvió para que el Atlético sumase ni un solo punto en el Bernabéu, pero a ver, un pepazo de semejantes dimensiones por segunda jornada consecutiva, vamos a valorarlo ya como el golazo de la jornada. Hay que decir que ha habido grandes goles porque, por ejemplo, uno de los que marca Tony Martínez, si no me equivoco es el 3-3, es espectacular. También es muy bueno el de Abder Rebach para el 3-4 definitivo. Uno de los que marca Ferran Junglás, si no me equivoco, el del 3-0, también es tremendo. Seguro que si me paro a pensar hay muchos más. El de Fornals de falta, que ya sabéis que yo los goles de falta los valoro bastante. Bueno, hay donde quedarse, pero bueno, creo que el de Vinicius también, que os lo pongo aquí Lorillo, el del 3-2 es un grandísimo gol. Ha habido muy buenos goles esta jornada, pero claro, creo que el de Nahuel Molina está un puntito por encima de todos estos, así que me quedo con el del jugador argentino, que se nota ya que el Mundial está llegando, y sabéis que cuando el Mundial va llegando, Nahuel Molina, bueno, siente el fútbol de forma distinta. Así que gran noticia para el Atlético, sus últimos partidos, y más si marca semejante charrazo. Y vamos a la pifia. La pifia, gente, me la puede haber quedado con Carlos Domínguez, por ejemplo, en esa liada del 3-2 del Deportivo Alavés, por ejemplo. Pero para mí hay una pifia esta jornada, que casi que son pifias en general, que es lo de David Costas. Si alguien me puede explicar qué hace David Costas en el primer gol de Carlos Espí, porque han pasado 2 días y yo todavía soy incapaz de comprenderlo. No sé qué intenta hacer David Costas, un central que me viene gustando, de hecho que lo elogiamos la semana pasada porque hizo un partido espectacular, pero lo de mi tocayo David Costas no ha estado bien. No ha estado bien. En general, como he dicho anteriormente, ese trío defensivo del Oviedo entre David Costas, Eric Bailly, Sibo, estuvieron los tres terribles, pero creo que David Costas, siendo además el capitán, siendo uno de los mejores jugadores del Oviedo y sobre todo liando la parda en ese primer gol, creo que es el que más señalado queda tras el partido de ayer. Por aquí apunta bien Raulín la de Jiménez, el gol de Valverde es tremenda. La de el Rayo Vallecano me parece que también es terrible. O sea, la del Pacha Espino es una jugada que tiene que ser gol sí o sí. Bueno, hay cosas evidentemente bueno, que se puedan señalar, pero me quedo con la de David Costas porque además era un partido súper trascendental para el Oviedo y ese error, cuesta el primer gol del partido. Así que David Costas, en este caso, como la pifia de esa semana, y que con esto cerramos esta sección de los destacados de la jornada. Vamos a ir con esta última sección, 11 de la jornada 29, una jornada muy complicada para elegir, pero no para mal, sino para bien. Hemos tenido grandísimos candidatos, yo me atrevería a decir, en todas las posiciones. No ha habido posición floja. He tenido que sudar muchísimo para, dejar gente fuera que yo quería meter. Pero como digo siempre, no pueden entrar todos. De hecho, primera decisión realmente complicada. Me la contesto por aquí a Raulín. ¿Es para el Sevilla un fracaso estar a 3 puntos del descenso? Sí. ¿La plantilla es justita? También. Pero también te digo, Raulín, yo quizá ahora mismo te firmaba haciendo el Sevilla acabar la temporada 3 puntos por encima del descenso, ¿eh? Sinceramente te lo digo. Portería, gente. Habrá mucha gente aquí que espera a Joan García y Joan García se lo merece como el que más. Yo por segunda jornada consecutiva he puesto a Paulo Dino Gazzaniga. Quien os vieseis el partido entre Osasuna y Girona, entendéis por qué Gazzaniga, pese a la derrota del Girona, está aquí. El partido que hace Gazzaniga, sobre todo contra Víctor Muñoz, ese duelo atacante contra portero, fue de lo mejor que hemos visto esta jornada. Las paró de todos los colores el meta argentino, que finalmente no pudo hacer nada en ese único tanto de ante Budimir. Pero es que para mí sin Gazzaniga el Girona hubiese perdido, no sé, 3-4-0 del Sadar, porque hay muchas paradas de mérito, como digo, casi todas ante Víctor Muñoz. Así que yo sin duda, y lo siento por Joan García que hace un gran partido, pero me quedo con el meta argentino del Girona. Vamos al lateral derecho, donde también ha habido muchísimos candidatos. De hecho, ha habido muchos carrileros que han destacado como laterales. Véase, Juan Iglesias, Tete Morente,
Araujo en este caso sí como lateral más puro, marcando el único gol del Barça. Yo sin embargo me quedo con Ángel Pérez del Deportivo Alavés. Es uno de los nombres claves de la remontada. Es el que asiste en el primer gol, en este caso del Alavés, el que marcó Toni Martínez, y a su vez marca también el siguiente gol para empezar a culminar lo que finalmente fue la victoria del Deportivo Alavés en tierras viguesas. Así que, jugando como carrilero derecho, recordad que llegó en invierno como sustituto de Carlos Vicente. Cuando Carlos Vicente hacía las maletas a Birmingham, Ángel Pérez llegaba desde el Huesca hasta tierras babazorras, y bueno, digamos que desde que ha llegado Quique es el carrilero derecho titular, y bueno, pues aquí lo colocamos con gol de asistencia como el mejor lateral de la jornada. Como he dicho antes, muchos candidatos que se quedan fuera, Tete Morente, que también fue carrilero, Juan Iglesias, Araujo, mucho nivel. Centrales, lo he tenido más o menos claro, aunque también ha habido candidatos, pero bueno, para mí los dos mejores han sido, en primer lugar, Domingo Duarte. Al final un defensa que marca y asiste, o sea, participa de forma directa en los dos goles que consuman la victoria del Getafe ante el Español, es muy difícil no ponerlo. Defensivamente estuvo brillante, yo diría que no estuvo ni muy bien ni muy mal, normal. Pero claro, es que al final, insisto, gol de asistencia de un central. Clave para la victoria. Por lo tanto, me tengo que quedar con el jugador portugués del Getafe. A su lado, para mí el que mejor ha estado defensivamente de esta jornada es Enzo Boyomo, central del Club Atlético Osasuna. Me encantó su partido ante el Girona. Cortó prácticamente cualquier balón que pasaba por allí, y en gran parte para mí, si el Girona tampoco generó tantísimo, es porque Enzo Boyomo a nivel defensivo estuvo realmente bien. No sé si incluso su mejor partido de la temporada, podríamos decir. De hecho, es ya su segunda aparición. Mucha gente a lo mejor aquí pedirá a Dani Vivian por marcar gol en la victoria del Athletic. Yo sinceramente creo que Duarte y Boyomo los pongo un punto por encima de Dani Vivian. Y cerramos la línea defensiva. Pues si Ángel Pérez estaba en derecha, Abderrebat se va a la banda izquierda. Y muchos me diréis, David, pero si Abderrebat es extremo, ¿qué haces? Bueno, es que el Deportivo Alavés jugó con línea de 5, Abderrebat entró en el descanso en ese cuádruple cambio que hizo Quique Sánchez Flores y entró como carrilero. O sea, si Ángel Pérez fue el carrilero por derecha, Abderrebat fue el carrilero por izquierda. En defensa actuó como lateral en línea de 5. Y al igual que hizo Ángel Pérez, entró para dar gol y asistencia. La asistencia del 3-3 y luego ese grandísimo gol del 3-4 que culminó la remontada. Por eso mis carrileros esta jornada, aquí convertidos como laterales, tienen que ser los dos del Deportivo Alavés. De nuevo, por desgracia para el Elche, me dejo fuera a Germán Valera. Sin derecha, Tete Morente lo he dejado fuera, por Germán Valera aquí, más de lo mismo. Juan Iglesias, que juega los dos lados, también podría estar aquí. Cancelo del FC Barcelona asiste también el gol de Araujo. Insisto, creo que aquí en bandas hemos tenido muchas opciones en los laterales, pero yo me quedo con los dos del Deportivo Alavés por la importancia que tuvieron en la remontada. Vamos al centro del campo con dos jugadores que están en un grandísimo momento. El primero de ellos, Guido Rodríguez. Desde que ha llegado al Valencia está haciendo una temporada espectacular. Yo no sé qué le ha pasado al argentino en la Premier, la habíamos perdido para la causa. Guido, nunca debiste irte de la liga, porque es que la liga demuestra ser uno de los mejores mediocentros. Está, bueno, para mí siendo el mejor jugador del Valencia desde que volvió. Hay fichajes como Sadik o como Unai Núñez que también han sumado mucho, que llegaron en invierno, pero creo que el de Guido es un paso más allá. Claro, al final su faceta es mucho más de destructor, como pivote, de dar equilibrio. A nivel estadístico, pues claro, no te va a marcar un gol, ni darte 2 asistencias, ni 5 pases claves. Su función es otra, pero bueno, para quienes viésemos la victoria del Valencia ante el Sevilla, el mérito que tiene lo que ha seguido Rodríguez, dando empaque a ese centro del campo, sabemos que aquí tiene que estar. A su lado, pues junto al Domingo Duarte, el gran artífice de la victoria del Getafe fue Luis Milla. Duarte marcó y asistió. Luis Milla asistió en el gol que marcó Duarte y dio la preasistencia, ¿no? En el segundo gol, el de Mauro Arambarri. Bueno, lo de Luis Milla balón parado simplemente justifica aquí su presencia. Son 4 veces ya para Luis Milla en estos 11. Y es que, bueno, es el jugador más importante del Getafe, es un futbolista que tiene nivel para jugar Europa temporada tras temporada.
Si no lo ha hecho ya es por un tema de edad. En el Getafe es, bueno, capitán de ese barco junto a Bordalás. Creo que poco hay que hablar de Luis Milla, de la importancia que tiene para este Getafe, sobre todo en ese balón parado. Son ya 9 asistencias en Liga esta temporada, el que más, junto a Lamine Yamal. Esto, bueno, ha hecho que haya centrocampistas que han hecho un gran partido y que no puedan aparecer. Me duele, por ejemplo, dejarme fuera a los que para mí fueron los mejores jugadores del Athletic Betis. Ollán Sancet y Pablo Fornals no entran en el 11. Podrían haberlo hecho, pero es que yo no creo que ninguno estuviese mejor que estos dos. Podría haber cambiado el esquema metiendo un media punta para meter a uno de los dos, a Sancet o a Fornals, pero viendo lo que hay por delante ya vais a entender por qué mi 11 esta jornada es un 4-4-2 sin media punta. Porque hay demasiado donde elegir, así que lo siento por Fornals, que cambió la cara del Betis en la segunda parte, pese a que el Betis perdió. Lo siento por Sancet, que marcó su primer gol y fue su mejor partido de la temporada, pero es que no me da para poner a ninguno de los dos. Empiezo en banda derecha, donde hemos tenido muchísimo nivel. Me dejo fuera a Nicolás Pepe, me dejo fuera a Iñaki Williams para meter a Ferran Jungla. Yo creo que Jungla no puede tener culpa ninguna de la caraja del Celta en la segunda parte. Al final Jungla lidera la primera parte con esos 2 goles y su asistencia. Creo que su presencia en el 11 es que tiene que ser prácticamente fija. Que luego el Celta acaba perdiendo, ya. Pero para mí lo de Jungla fue espectacular. De hecho, hubiese sido el MVP de la jornada con que el Celta no hubiese perdido y no hubiese hecho esa mala segunda parte. Pero bueno, creo que Jungla tiene que estar y segunda presencia para él. Y en el otro lado nos vamos pues con uno de los mejores jugadores de la liga, como es Vinicius Junior. Siempre discutida su temporada, si es mejor, si es peor. Bueno, al final es ya su cuarta aparición, que no son pocas, o sea, creo que habla bien de sus cifras y de su rendimiento. Es verdad que está en este 11 más por cifras que por su partido en sí, que no creo que fuese tan descomunal como otros días, pero al final marcas un doblete que significó la victoria del Real Madrid ante el Atlético en el derbi, en el encuentro que cerraba la jornada. Además, el segundo gol, el del 3-2 definitivo, es un grandísimo golazo de los que Vinicius Junior suele dejar. Así que yo me tengo que quedar con la figura de Vinicius en este caso. Me duele dejarme fuera a Víctor Muñoz, que pese a no marcar, hizo un partido tremendo ante el Girona, el mejor jugador de Osasuna sin duda. Pero como digo siempre, es que no pueden entrar todos. Y luego la doble punta, gente, pues muy poquitas dudas. El primero de ellos, Tony Martínez, bueno, completa ese trío de futbolistas del Deportivo Alavés, porque al igual que Ferran Jungla, en el mismo partido marcó 2 goles y dio una asistencia. Bueno, si participas en 3 goles de la remontada, pues tienes que aparecer, ya lo he dicho antes, mi MVP de esta jornada, y a su lado, pues Don Carlos Espí, del cual también hemos hablado y también ha marcado un doblete esta jornada para la victoria del Levante. Por eso yo sé que ha habido mucho atacante, mucho mediapunta esta jornada, pues que no puede estar, porque gente, ¿quién de los 4 de arriba quito para meter a un Nicolás Pepe, para meter a un Mikautatse, para meter a un Iñaki Williams, un Sancet, un Fornals, un Víctor Muñoz? Para mí todos estos se lo podían merecer en una jornada pues que no hubiese habido tanto nivel, pero es que a lo mejor ha sido la jornada con más nivel individual de todo lo que llevamos de temporada. Como técnico lo he tenido claro, o sea, los cambios de Quique Sánchez Flores cambian el devenir del partido. No cualquier entrenador con un 3-1 en contra se atrevería a ir con todo a por el partido haciendo 4 cambios al descanso. Quique Sánchez Flores lo hizo, le dio la vuelta y varios de esos cambios tuvieron un papel fundamental en el encuentro, como Abderrebas, por ejemplo, que está en el 11 sobreimpresionado en el lateral izquierdo. Así que me quedo con su figura. Como veis, mucha participación del Deportivo Alavés esta jornada, pero bueno, creo que con una remontada que queda para la historia no puede ser menos. Y bueno, como siempre os dejo varios jugadores en el banquillo que para mí podrían haber entrado, que ya los he mencionado antes: Joan García, Juan Iglesias, el dúo Tete Morente más Germán Valera, que hubiesen sido mis laterales si no hubiesen aparecido los del Deportivo Alavés ayer. Fornal, Sancet, Nicolás Pepe, Víctor Muñoz, Iñaki Williams, Ronald Araujo, no sé, Dani Vivian, otros que no aparecen ahí que también podrían haber estado, pero que hay que dar al menos como menciones de honor. Así que este es mi 11 en la jornada número 29. Gazzaniga bajo palos, defensa para Ángel Pérez, Duarte, Boyomo, Abderrebach,
Laterales muy ofensivos, casi extremos, doble pivote Guido Rodríguez Luis Milla, extremo derecho Jutgla, extremo izquierdo Vinicius, doble punta Tony Martínez, Carlos Espi, todo esto dirigido por Quique Sánchez Flores. 11 ideal de la jornada 29, con el que también termino este post de la jornada.